¿Qué tal? Buenos días. Pues el día de hoy estamos con el escritor Mauricio Carrera, quien muy amablemente ha accedido a acompañarnos en nuestro desayuno mensual. Claro, gracias. Y estamos comentando su novela La vida endeble, que fue el libro que tuvimos en este mes, que fue ganadora del Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo en el 2017. Un libro pues ampliamente recomendado, donde mezcla la realidad con algo de la ficción y personajes muy importantes como Gerda Taro, Robert Capa, Martha Gellhorn, Ernest Hemingway y por supuesto Martha Gellhorn y Alfonso Reyes. Entonces pues voy a dejar que los compañeros vayan haciendo sus preguntas de todo lo que hemos estado comentando. Te agradecemos también que nos hayas acompañado en el foro a través de Facebook, que Recomiéndame un buen libro. Al contrario, gracias a ustedes. Contestar pues todas nuestras inquietudes. Entonces, a ver, vamos pasando a Pilar. Es que está Pilar. Buenos días. Mauricio, yo lo que te quería preguntar, y lo pregunté en uno de los foros, acerca de la maleta, que la maleta que llegó a México. ¿Cómo es eso? O sea, ¿nos puedes explicar un poco? Sí, mira, no conozco muy bien los detalles de esta maleta, pero hay que recordar que es una maleta que dejan con materiales de distintos autores, no solamente de Gerda Taro, de Robert Capa, sino también de otras fotógrafas. Ahorita recuerdo alguna que es Katy Horna, que también fue una fotógrafa de esa época, y dejaron los negativos de muchos de los rollos que fueron tomando durante la Guerra Civil Española, guardados con alguien, y al paso del tiempo se descubrió que estaba esa maleta, la han llamado la maleta mexicana. De hecho ya hay una película, un documental al respecto, pero es todo lo que sé. Lo importante de ese descubrimiento es que hay muchas fotografías que se creían perdidas de estos fotógrafos, de estas fotógrafas, y otras por completo inéditas que nos dan un perfil también mucho más interesante de cómo era la vida cotidiana en la Guerra Civil Española. Sí, y también otra de las preguntas, y la última, es el día que muere Marta, creo, que va directa a un tanque o no sé qué, sí, que la aplasta. Gerda Taro. Yo leí y me informé que creo que las últimas fotografías que ella tomó no aparecieron. Mira, no sé nada al respecto. Sería interesante poder investigar más sobre esto que tú me platicas, pero pues sí, yo creo que si ella tomó fotografías ese día, ¿dónde quedaron? Exacto. Tras el que la haya aplastado un tanque? ¿Quién la recuperó en el hospital o dónde están? Eso sería un tesoro verdaderamente invaluable. Gerda Taro era una mujer que se acercaba al fotógrafo. Robert Capa decía eso, que si no estabas lo suficientemente cerca de tu objetivo como fotógrafo, no podías sacar buenas fotografías. Entonces ella fue una mujer valiente en el sentido de que participó en las principales batallas y ahí estaba. Entonces a lo mejor ese material que tú mencionas es de primera mano o súper útil y que da cuenta del valor de una mujer que yo insistiría que es una de nuestras abuelas dentro de lo que es el movimiento feminista. Sí. Y son de estas abuelas que han olvidado ahora muchas feministas actuales y que a lo mejor valdría la pena recuperar, al igual que otras muchas abuelitas, tanto mexicanas como extranjeras, del movimiento feminista que tenemos en la actualidad. Sí, sí, es cierto, una gran mujer que arriesgaba su vida con tal de obtenerle la mejor nota, ¿no? Sí. Gracias, Mauricio, me dio mucho gusto que nos invitaras, más bien que hayas venido a nuestro desayuno. Estoy feliz. Gracias, estamos bienvenidos siempre. Rico, estamos conversando muy rico, así que estoy contento. Qué bueno, gracias. Mauricio, yo te quiero preguntar, ¿cómo nace La vida endeble? ¿Cómo surgió el escribir esta novela? Mira, quizá todo surge a raíz de que gano el premio Malcolm Lowry el premio Malcolm Lowry se da
a un libro que tenga que ver con un escritor extranjero en México. Y yo lo gané con un libro que escribí sobre Jack London. Entonces, cuando fui por allá a recibir el premio, me regalaron una serie de libros publicados por la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, y entre ellos venían algunos libros de Alfonso Reyes. Entonces empecé a leerlos. Estaba, por supuesto, el famoso Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes. Estaban otros libros que daban cuenta de la estancia de Alfonso Reyes ahí en Cuernavaca. Empecé a leerlos y me interesó, y dije, bueno, ¿y por qué no escribir precisamente sobre Alfonso Reyes en Cuernavaca, sin meterme demasiado en cuestiones muy académicas, que no es el papel de la novela, sino más bien en aspectos importantes de su vida, o aspectos diferentes que nadie conoce de su vida? Entonces, precisamente el Alfonso Reyes que retrato ahí es un Alfonso Reyes coscolino, es un Alfonso Reyes rabo verde, pero es un Alfonso Reyes también, el gran mexicano universal que tuvimos, ¿no? que tenemos en la actualidad. Excelente poeta, un excelente grafólogo, experto en distintas materias, pero que también era un ser humano, y ese ser humano es el que quise mostrar en La vida endeble, el famoso Ronquitos, a quien le decían así porque tenía una ronquera que tenía desde niños y hacía que su voz se le agravara. Por ahí surge La vida endeble. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Y el micrófono va para... Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que estés aquí, que te hayas tomado un tiempo y sea tan sencillo, un escritor al que verdaderamente admiré es el primer libro que leo tuyo, y créeme que me captó mucho la forma en la que escribiste, y creo que me voy a dedicar a leer algunos otros para poder complementar. A mí me llamó mucho la atención, y ya te lo estaba comentando, el hecho de que hayas elegido a estas dos grandes mujeres, ¿no? Tanto a una gran fotógrafa, que si bien a lo mejor no es tan mencionada, creo que es una gran fotógrafa. Estuve viendo algunas de sus fotografías que a lo mejor no sabemos si realmente fueron de ellas o de su pareja, porque finalmente trabajaban en la sociedad de Robert Capa. Pero al final del día, pues sí, es una mujer muy impresionante, al igual que de Martha Gellhorn, que también, pues, una mujer muy impresionante, muy apasionada, y con un trabajo también que, pues, de alguna manera fue opacado por Ernest Hemingway, quien es también admirable, y que lo conocía más en el plano de la literatura, de la forma en la que escribió. No he leído mucho de él, pero bueno, un poco, por ejemplo, por Quien doblen las campanas, y yo lo admiraba mucho por su carácter, por su temple, pero no conocía toda esa parte misógina, ¿no? Que tenía. ¿Cómo ves tú, Mauricio, estas dos mujeres de la época en la que, pues, seguramente era una época en la que las mujeres eran completamente diferentes, no podían mostrar su trabajo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello, y cómo serían esas dos mujeres en esta época vistas, traídas a la actualidad? Mira, por fortuna yo he vivido siempre con mujeres que son fuertes, que son soberanas, que son independientes, y por decir que he vivido con ellas me refiero básicamente a mi mamá, a mis abuelas, y ellas me han enseñado precisamente ese valor, esa fuerza, esas ganas de salir adelante de las mujeres, por supuesto en situaciones complicadas, difíciles, en un mundo que es por completo falocentrista, machista, etcétera. Pero son mujeres que salen adelante, son mujeres que han sido o que fueron profesionistas, que trataron de sacar adelante en principio a sus hijos, a su familia, y que también encontraron los medios para salir adelante. Entonces tengo un buen ejemplo por parte de estas mujeres, es un ejemplo que me gusta y que retrato yo también en muchos de mis personajes femeninos, donde son estas mujeres que se abren paso en la vida a pesar del machismo, a pesar de las condiciones imperantes, que todo está en contra de ellas. Tengo novelas, por ejemplo, donde el personaje principal es una de las hijas de Carlos Marx,
donde también pues es un personaje opacado por la grandeza de Carlos Marx, este enorme filósofo. Tengo en la vida endeble también, como tú bien lo mencionaste, estos personajes que han sido también opacados en muchos sentidos por sus parejas, pero que están ahí y que luchan y que salen adelante. Me gusta mostrar este tipo de personajes femeninos. Siempre he creído que los grandes personajes de mis novelas son exactamente las mujeres, por más que, digamos, la voz narrativa sea la de los hombres, son las mujeres las que presiden, las que nos ordenan, las que nos controlan, la que nos hacen lo que ellas quieren en muchos sentidos, por más que nosotros pensemos que tenemos el poder. Ahora, ¿dónde creería que estarían estas mujeres? Mira, vivimos tiempos complicados donde todo cambia, donde no te sabría decir si serían mujeres muy admiradas o al contrario muy criticadas en estos tiempos actuales. Vemos muchas mujeres, grandes feministas, que son muy criticadas en los tiempos actuales por pensar un poco distinto a lo que está siendo en boga en la actualidad. Entonces, a lo mejor podrían ser muy criticadas o al contrario, podrían ser grandes estandartes de lo que es el movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista es el gran movimiento social del siglo XX, más que las grandes revoluciones, ni la Revolución Mexicana, que pues nos ha dado este país siempre en pobreza, con corrupción, etcétera, ni la Revolución Socialista, que vemos también lo que terminó el socialismo real en la Unión Soviética, sino que es el feminismo, la gran revolución del siglo XX, lo que ha marcado los tiempos actuales que vivimos, y que espero que sí, pues esta noción de igualdad entre géneros sea cada vez mayor. Entonces me interesa mostrar eso. Por supuesto, en mi novela yo digo que nunca hay que dar mensajes, nunca hay que mostrar una ideología o ser políticamente correctos. Muestro mujeres que luchan, igual que muestro hombres que están luchando por seguir adelante también en sus propios ámbitos creativos, históricos, en la guerra, etcétera, por ahí. Pero sí, las grandes protagonistas son las mujeres. Pues buenos días, Mauricio, Hola. Qué gusto volver a verte por acá. A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, yo he ido descubriendo como pues gozo de las palabras, ¿no? Y esta palabrita que a mí me ha como resonado últimamente, que es esto de lo verosímil, ¿no? A mí me gustaría un poco que nos platiques cómo es esto de lo verosímil con el proceso creativo en tu novela. Claro. Mira, sí, la verosimilitud yo creo que es la piedra angular de lo que es la literatura. Cómo a través de las palabras nosotros podemos representar, recrear, imaginar un universo que ya sucedió o que ya pasó y que sin embargo a través de la literatura podemos representarlo o recrearlo de nuevo. Eso es únicamente posible gracias a este pacto de verosimilitud que tenemos con el lector. Enrique Vila Matas se preguntaba cómo es posible que los lectores crean, leyendo un libro, que las personas vuelan o que hacen viajes hacia Marte o demás. ¿Por qué? Porque desde antes ya sabemos que lo que vamos a leer es una obra que contiene ficción y nosotros como lectores debemos de creernos esa ficción. Claro, hay de ficciones a ficciones, a lo mejor hay cosas que no nos creemos porque no se cumple ese pacto de verosimilitud, pero ese pacto de verosimilitud es el que hace que una novela como El Marciano de Wire sea un bestseller, porque podemos pensar que un hombre puede llegar a Marte y sobrevivir en Marte. Y eso es precisamente lo que yo hago con mi literatura. Son personajes en la vida endeble que jamás se conocieron probablemente, jamás cruzaron palabra entre ellos, y sin embargo, gracias a este pacto de verosimilitud y bueno, a técnicas literarias, a una estructura literaria, a la historia que se maneja dentro de la vida endeble, yo me permito el lujo de ficcionalizar eso, pero pensando que todos esos posibles encuentros son verosímiles, que todo aquello que se dijeron entre estas personas son verosímiles. Y de ahí entonces transcurre lo que yo creo que es la agilidad que tiene la novela, o esta especie de atracción que veo en muchos lectores y lectoras, que se encuentran fascinados por los personajes que ahí están, porque aunque no se conocieron,
hay mucha verosimilitud de todos ellos, pudieron conocerse y seguramente de conocerse hubieran sido tan amigos como se menciona ahí en la novela. Pues muchísimas gracias. Pues es un gusto tenerte aquí. Ayer estaba yo viendo un video de la presentación de este libro y eres mejor en persona. Muchas gracias. Sí, me encanta, o sea, tenerte aquí con nosotros. Quisiera saber por qué la vida endeble y de quién es esa vida endeble. O sea, yo tengo mi propia hipótesis, pero quisiera conocer por qué la vida endeble y la vida endeble de quién. Perfecto, sí. Mira, de repente uno tiene estas pretensiones petulantes, soberbias, de pensar que uno como novelista puede aprender con H en una novela la vida, ¿no? ¿Y qué es la vida? Decía por ahí Henry Miller, la vida es eso que uno tiene que escribir siempre entre comillas, porque, pues no sé, lo que yo te acabo de decir ya pasó, ya forma parte del pasado, ya no existe. ¿Existe esto que nosotros llamamos vida? Pues sí, ¿cómo poder describirla? Y he tenido la petulancia de llamar algunas de mis novelas que inicien con el término la vida. Tengo una novela que se llama La vida sin más, por ejemplo, inédita, y se me ocurrió que podía yo continuar como una serie que dijera la vida. Se me ocurrió la vida endeble porque creo que en efecto la vida es endeble, la vida es frágil, la vida es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque siempre está en nosotros presente la idea de la muerte. Nosotros nos vamos a morir, o como dicen, siempre toda la vida tenemos la idea de la muerte, pero solamente un día llega y nos vamos. Creo que es endeble porque ocurren los accidentes, porque ocurren las enfermedades, porque en el caso de la vida endeble, como novela, está la Guerra Civil Española, está una serie de circunstancias que nos están rodeando siempre. Ahora, la vida es endeble, sí, pero nosotros podemos hacer que la vida sea fuerte, disfrazándola, si ustedes quieren, con la idea del amor, con la idea de la ternura, con la idea del seguir adelante a través de la búsqueda de algo, que insisto, puede ser a través del amor. En el libro la idea del amor es fundamental. Por supuesto, no es un amor cursi, no es un amor amelcochado, es un amor real que puede existir y que se enfrenta a la vida. El gran problema del amor es que siempre se enfrenta a la vida, y eso hace que la vida se entrometa con el amor, y eso complica siempre el amor. Pero, ¿cómo hacer que la vida sea menos endeble? Teniendo esa idea de vamos a amar lo que estamos haciendo, vamos a darle sentido a nuestra vida a través de algo, el amor, los hijos, la utopía, etcétera, y eso fortalece la vida. Es mi idea y creo que es lo que se da también la vida endeble. Cada uno de los personajes posee una vida endeble, pero la han fortalecido, en el caso de Alfonso Reyes, con su constante búsqueda por la literatura, su gran amor por las mujeres. En el caso de Martha Gellhorn, también por su constante tenacidad, por ser una mujer que sale adelante como mujer en un mundo dominado por los hombres. Por Gerda Taro también, dentro de su fragilidad, debió haber sido Gerda Taro una mujer súper frágil, muy delgada, y sin embargo con esta voluntad de meterse entre las balas para poder sacar la mejor fotografía. Entonces cada uno de ellos tiene una visión de lo que es la vida, y eso hace que la vida endeble sea, más que endeble, una vida fortalecida por la cual luchar y por la cual vivir. Muy bien, muchas gracias. Te mandan saludos Mónica Rodríguez. ¿Desde Nueva York todavía? No, ya está en Mazatlán, ya regresó. Pendiente también ya viendo. Saludos, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo aquí un par de preguntas. Jessica quiere preguntarte acerca de tu concepto de la ternura que platicamos hace un momento. Sí. Pues sí, mira, lo platicamos, Jessica, ya en la mesa aquí desayunando muy rico, y mi concepto de la ternura, en efecto, una de las formas de fortalecer esta vida endeble es a través de las demostraciones amorosas. Y la ternura creo que es la demostración real del amor,
que puede ser a través pues, de una caricia, a través de un detalle, de una flor, de una cena, de velitas, no sé, tantas cosas que uno puede tener, o a través simple y sencillamente de arropar, quitarnos la ropa, el abrigo nuestro cuando está haciendo frío y dárselo a la amada o a los hijos, a quien sea necesario. Esos son demostraciones reales de la ternura. Yo creo mucho en eso. He sido muy afortunado en la vida por sentirme siempre muy, muy amado, y la única manera que uno tiene de poder pagar eso es también a través del amor, a través de demostraciones de ternura. Esa es mi ternura para mí. Yo quiero agradecerte, creo que estos personajes, que para mí, sobre todo el caso de Gerda Taro, son entrañables. Me llama mucho la atención lo bien que los has tratado, o sea, dónde termina la realidad y dónde viene esa parte de ficción que nos ayuda a comprender el personaje y sus circunstancias. Pues sí, exactamente, ese es mi juego literario, por lo menos con algunos libros, dónde termina la realidad, dónde empieza la ficción. Y lo interesante es eso, que de repente habrá a lo mejor un arqueólogo en el futuro, un arqueólogo literario, vamos a llamarlo así, que se dedique a escarbar y escarbar qué tanto es realidad, qué tanto es mentira. A ratos yo mismo ya no sé qué fue lo que inventé y qué fue lo que en realidad sucedió e investigué en esos tiempos, pero ese es el juego y ese es el juego que me gusta. Yo siempre he creído que mis libros, que tienen que ver con la literatura referencial, son libros que pueden ser leídos porque la gente conoce de sus personajes, y si no los conoce se va a ir involucrando y los va a ir investigando y va a decir, a ver, esto no es cierto, no puede ser cierto, lo voy a investigar y resulta que sí es cierto. O la otra, pueden ser leídos por alguien que no tiene ningún tipo de experiencia ni con los personajes ni con lo que estoy hablando, y puede ser una novela, cualquiera otra novela más, con personajes cuyos nombres para esta persona pueden ser por completo inventados. Entonces ese es el juego que hay. En mi literatura referencial siempre hay un homenaje a los escritores que me han marcado. En este caso uno fundamental es Malcolm Lowry. Me parece que Malcolm Lowry es un enorme escritor. Es un escritor quizá de una sola novela, vamos a decirlo así, aunque escribió muchos libros, pero es autor de una sola novela. Malcolm Lowry también me impulsó a ser marinero. Yo he sido marinero en alguna época de mi vida, y él me impulsó a hacerlo precisamente porque él, siendo hijo de millonarios, un día se embarcó en un barco mercante. Le hicieron la vida pesada porque se le ocurrió llegar en la limusina familiar, en un Rolls Royce, con su corbata del colegio inglés al que pertenecía, etcétera. Los marineros le hicieron la vida pesada, pero por ejemplo son las referencias literarias que yo tengo para seguir adelante en la vida. Ese es Malcolm Lowry. También está por supuesto Alfonso Reyes, a quien admiro por su tenacidad de querer saberlo todo y escribirlo todo. Y ya mencionamos estas mujeres como Gerda Taro, que están ahí y que no importa su condición de mujeres. Yo creo que lo más importante, sobre todo en estos años o momentos de un feminismo mucho más fuerte, es que son mujeres que no les importaba si eran mujeres o no. Lo que les importaba era seguir adelante, hacer lo suyo, sin importar si su condición era femenina o masculina. Y yo creo que eso es la enseñanza precisamente tanto de Martha Gellhorn como de Gerda Taro. Son seres humanos con ganas de vivir, con ganas de ser, con ganas de esto, y si les decimos mujeres, son mujeres. Si les decimos que son seres humanos luchando, también somos seres humanos luchando siempre. Entonces ese es el concepto también de la vida endeble, la lucha, ¿no? Por eso también está la guerra en la vida endeble. Y aunque sepamos, como también se menciona en la vida endeble, que la batalla está perdida de antemano, hay que seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Menciono en el libro a Hemingway, y hay una frase de Hemingway que me gusta mucho, que aparece en El viejo y el mar. En El viejo y el mar, el personaje principal, cuyo nombre ahorita olvidé, dice: al hombre se le puede destruir, mas no derrotar. Cambiemos al hombre por al ser humano se le puede destruir, mas no derrotar, y tenemos ahí la condición humana. Entonces, Martha Gellhorn, Gerda Taro, se les puede destruir, mas no derrotar.
pues realmente ha sido una gran experiencia, ha sido un gran hallazgo. Nosotros constantemente estamos en busca de libros para leer y recomendar, y yo estoy convencido que La vida endeble es un libro que tenemos que recomendar, así es que busquen el libro, cómprenlo y lean a Mauricio Carrera. Muchas gracias. Te queremos agradecer mucho que hayas participado en nuestros foros y que el día de hoy hayas tomado el tiempo para venir a acompañarnos. Muchísimas gracias, Mauricio. Un honor y un placer, y siempre que me inviten, aquí estaré. Es estupenda compañía, estupendas lectoras, estupendos lectores, de veras les agradezco mucho. Yo siempre he dicho que uno como lector, como escritor, el mejor homenaje es precisamente el ser leídos por ustedes, y siempre uno busca con su literatura tocar otras almas, otras personas, y pues espero que este haya sido el caso con ustedes. De veras les agradezco mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Al contrario, muchas